Esa voz que tronó en el monte todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye. Esclavo de tu palabra. Buenas noches, bueno, listo, estamos aquí, gracias a Dios, de nuevo en Jueces 12, donde nos quedamos. La última vez vimos la historia de Jefté. ¿Sí se acuerdan qué es lo que hizo Jefté? ¿Quién se acuerda qué es lo que hizo Jefté? Lo de su hija, ¿no? Que dijo que la primera que saliera a recibirlo. Exacto, dijo, lo primero que salga a recibirme cuando yo regrese, si Dios me da la victoria, lo voy a presentar en holocausto. Y entonces aquí, eh, en este capítulo, nos narra, después de lo que pasa con Jefté, que hay una guerra civil entre Jefté y los de Efraín, porque llegan con él y le dicen, ¿cómo no nos invitaste para que fuéramos contigo a pelear contra los de Amón? Vamos a quemar a fuego tu casa contigo. Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de sus manos. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para hacer guerra contra mí? Básicamente llegan los de Efraín y se quejan con Jefté, oye, ¿por qué no nos llamaste para pelear conmigo? Bueno, contigo yo los llamé, ustedes nunca vinieron, así que yo fui con mi pueblo porque hoy quieren hacer guerra conmigo. Entonces dice que Jefté fue y juntó a todos los hombres de Galat y empezaron a pelear contra Efraín. ¿Ok? Y todo el capítulo nos habla de una guerra civil. O sea, nos sigue mostrando qué tan mal está el pueblo del pacto, que aún se ponen a pelear entre tribus. ¿Ok? Y eso lo pueden ver acá. Después, en el versículo 7, nos habla de, o sea, bueno, pues de Jefté, todo el tiempo que duró juzgando a Israel. Luego murió. Luego vino otro juez que se llama Ibzán, nos dice cuántos hijos, cuántas hijas tuvo. Luego dice que murió Ibzán, no hay más, o sea, sobre este juez, solamente nos dice esto. Luego que él muere, el que juzga es Elón, ¿ok? Y muere Elón, como se dan cuenta, vamos, aquí hay varios jueces que están pasando y no nos cuenta nada, ni el contexto, ni qué sucedió con ellos. Luego muere Elón y juzga a Abdón, cuántos hijos tuvo, y entramos al capítulo 13. Este ya era básicamente como el epílogo de la historia de Jefté. Y vamos a entrar en una sección donde básicamente aquí vamos a ir versículo a versículo, ¿ok? Durante los próximos capítulos. Claro que no van a ser todos hoy, pero vamos a poner más atención porque aquí vamos a hablar de un juez muy, muy famoso y es un personaje muy interesante de estudiar y sobre todo de ver cómo la gracia de Dios se manifestó en la vida de este juez y estoy hablando de Sansón. Entonces, el capítulo 13, una vez que viene como esta, bueno, como la sucesión de varios jueces donde no se nos dice nada, ¿no? Llega el turno de Sansón y le voy a pedir por favor a mi esposa que me pueda ayudar con la lectura de todo el capítulo 13, si es tan amable. Ok, dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora guárdate pues y no bebas vino ni cerveza ni comas cosa inmunda, porque he aquí
que tú concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno de Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y habló a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Ya no veo. Y no le pregunté de dónde era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni cerveza, ni comas cosa inmunda, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que el varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que tengamos que hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y se lo contó a su marido, diciéndole: he aquí que se me ha aparecido el varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y llegó al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cúmplase pues tu palabra. ¿Cuál será la norma de vida del niño y qué ha de hacer? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá lo que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni cerveza, y no comerá nada inmundo. Ha de guardar todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y que preparemos delante de ti un cabrito de las cabras. Y el ángel de Jehová Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, creo que se le cortó la comunicación a mi esposa. Se quedó en el 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Pero si quieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía, dice que Manoa, que aquel fuera el ángel de Jehová. Entonces dice que Manoa le dijo al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es maravilloso? Y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y lo sacrificó sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro y, y Manoa y su mujer dice que miraban. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar, y al verlo, tanto Manoa como su mujer se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces dice que Manoa supo que era el ángel de Jehová. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente vamos a morir o moriremos, porque hemos visto a Dios. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no tomaría de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a impulsarlo en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un nacimiento milagroso. Hay un anuncio de un niño que va a nacer. Y tiene ciertas características este niño. ¿Ok? Quiero que noten algo. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Generalmente en el ciclo de jueces, una vez que el pueblo peca y Dios entrega al pueblo a sus adversarios,
¿Qué es lo que el pueblo hace para que Dios les mande un libertador? Siempre nos dice lo mismo. Y el pueblo clama a Jehová. En este caso no menciona el clamor del pueblo. Muy probablemente el pueblo simple y sencillamente ya ni siquiera está interesado en clamar a Dios. Llevan 4 décadas, 40 años siendo oprimidos por los filisteos, desde luego producto de su pecado, son las maldiciones pactuales que Dios está enviando por su fidelidad cuando el pueblo viola las estipulaciones del pacto. Pero acá, muy a propósito, el texto no nos dice que el pueblo clamó. Entonces, esto nos muestra algo, que Dios tomó la iniciativa. Dios siempre toma iniciativa, pero aún ahora, a falta del clamor de su pueblo, Dios muestra misericordia a su pueblo, aunque su pueblo no está clamando a él. Esto nos habla del corazón profundamente compasivo y misericordioso de Dios. Y entonces Dios les entrega por 4 décadas a los filisteos y los filisteos están oprimiendo al pueblo del pacto. El pueblo del pacto ya ni siquiera clama, pero entonces Dios selecciona a una pareja de la tribu de Dan, a un esposo con su esposa que aparte era estéril y sin hijos, para obrar el rescate del pueblo de Israel. Entonces, aquí dice que el ángel de Jehová, que ya sabemos que es Cristo preencarnado, no es un ángel más, es Dios mismo. El ángel de Jehová aparece a la mujer, muy similar a lo que pasa con Sara, con Rebeca o con María después cuando les dan, vamos, un anuncio de que viene un bebé. El ángel de Jehová le dice que va a tener un hijo varón y le da varias instrucciones. Para empezar, ella no puede tomar vino, ni cerveza, ni alimentos inmundos durante su embarazo. Y dice que cuando el niño nazca, el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Aquí está, dice que va a ser desde el vientre un nazareo de Dios. Y es importante entonces que recordemos qué es o qué significaba ser un nazareo de Dios en el contexto de los votos especiales que se le hacían a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a dejar aquí un momento y vamos a, permítanme, vamos a Números, capítulo 6. A ver, un momentito, tengo que ver. Debe estar acá. No está acá. Navegar, exactamente. Vamos a Números 6. Aquí está. Nada más déjenme revisar si mi esposa ya regresó. Sí, nunca me fui. Fíjate que se cortó, vamos, el audio cuando estabas con la lectura. Vamos a leer, por favor, el 6.1 y yo te digo cuándo paras, si eres tan amable. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer hiciere voto especial, haciendo voto de Nazareo para apartarse de Jehová, se Para abstendrá Jehová. de vino para Jehová, se abstendrá de vino y de cerveza. No beberá vinagre de vino ni vinagre de cerveza, ni beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato no comerá de todo lo que se hace de vid, de vino, desde las semillas hasta el ollejo. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento para Jehová. Será santo, dejará crecer el cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará con ellos cuando murieren, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza.
Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Y si alguien muriere súbitamente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palomas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y hará expiación por él, por lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará a Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año de ofrenda por la culpa, y los primeros días serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo: el día que se cumpla el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová: un cordero de 1 año sin defecto en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en sacrificio por el pecado, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y su presente y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su sacrificio por el pecado y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en sacrificio de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá asimismo el sacerdote su presente y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá su cabeza de su nazareato a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará los cabellos de la cabeza de su nazareato y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de paz. Después tomará el sacerdote la pierna cocida del carnero y una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que sea rasurado el cabello de su nazareato. Y el sacerdote lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna de la ofrenda, y después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que haga voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que su mano alcance, según el voto que haga, así hará conforme a la ley de su nazareato. Hasta ahí, gracias. Ahí ya, gracias. ¿Por qué leímos todo esto que es muy técnico? Tiene que ver con cuestiones de ceremonias, de sacrificios, de votos, porque el voto al que se refiere aquí es un voto especial para Dios, que quiere decir que esta persona por un tiempo determinado va a estar santificado, apartado para Jehová. El nazareo, ¿ok? Este voto tenía la función de dedicarse enteramente, consagrarse a Jehová por un tiempo determinado, y entonces las cosas que esta persona no podía hacer no podía pues tomar vino, ni cerveza, ni vinagre de vino, ni uvas, ni siquiera comer uvas frescas, ni secas. Este voto estaba muy, muy circunscrito a la ley, ¿ok? Todo el tiempo de su nazareato, es decir, todo el tiempo que dure su voto, no va a comer de todo lo que se hace de la vid, de vino, desde las semillas, ni siquiera de la uva. Todo el tiempo de su voto no se va a rasurar la cabeza hasta que se cumplan los días de su apartamiento para Jehová. Este voto tenía la función de consagrarse a Dios. Así que será santo, será apartado para Jehová, dejará crecer el cabello sobre su cabeza. ¿Ok? También todo el tiempo que se aparte para Jehová en su voto no se acercará a persona o nada muerto. Ni siquiera si muere su padre, ni muere su madre, ni su hermano, ni su hermana, se va a contaminar con el cadáver, porque está consagrado a Dios, y dice que la consagración la tiene sobre su cabeza, y el cabello largo es el sinónimo o el símbolo del voto que está cumpliendo. Todo el tiempo de su voto será santo a Jehová, de su nazareato.
¿Ok? Y sigue dando instrucciones, qué va a pasar, luego si se contamina y luego qué va a hacer cuando termine su voto. Y era también todo un procedimiento. Y aquí entonces ya se rasurará el cabello, porque significa que ya terminó su tiempo de consagración. Este era un voto muy serio y tenía muchas restricciones. Esto es importante porque acá, no, en jueces, donde estábamos, jueces, perdón, jueces 13, pasa algo particular. Una vez que el ángel de Jehová, que es Dios mismo, le anuncia a la mujer que va a tener un hijo, recuerden que es estéril, o sea, vamos, esto es un milagro, le da varias indicaciones que ella no puede hacer y son las mismas que el voto del nazareo. ¿Ok? Vas a dar a luz un hijo, no pasarás la navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el vientre. Aquí pasa algo muy particular. El voto del nazareato era voluntario y la gente decidía cuándo se le ofrecía a Dios. Pero aquí Dios soberanamente está declarando que este niño, desde el vientre, ya es un nazareo. Entonces él tiene que vivir como un nazareo y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Otra vez, como dijimos, aquí el pueblo no clama. No, no se nos dice que el pueblo clamó entonces a Jehová y Dios mandó un libertador. No, el pueblo no clama, pero aún cuando el pueblo se ha olvidado de clamar a su Dios, el Dios del pacto sigue siendo fiel y manda entonces a una persona que los va a salvar. Pero se le dan instrucciones muy específicas de lo que el niño no puede hacer. Y sobre todo no se debe cortar el pelo. En la cultura popular y en las películas de Sansón y todo eso, la gente cree que la fuerza se la daba el cabello largo. Y entonces cuando le cortan el cabello, de alguna manera se pierde la magia y pierde la fuerza. El cabello largo era el símbolo del voto de consagración que tenía Sansón. Cuando Sansón revela, y lo vamos a ver en su momento, cuando él revela lo que se tiene que hacer para que él pierda su fuerza, no es porque la fuerza esté en el cabello, es porque él está despreciando una vez más y de manera definitiva su voto. Y al despreciar su voto está despreciando a Dios y está despreciando su consagración a Dios. Entonces viene el ángel de Jehová, platica con la mujer, eh, ok, vamos, ella va corriendo con su marido, ¿no? Le cuenta todo lo que pasó. Otra vez le recuerda que el niño, desde el día que nazca, fíjense bien, porque el niño será que nazareo de Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. El voto generalmente terminaba cuando la gente decía, yo voy a estar con este voto desde esta fecha a esta fecha. Y para terminarlo era todo un procedimiento ceremonial. Pero Dios aquí determinó que Sansón iba a hacer un voto desde antes de que naciera hasta el día que muriera. Él no iba a terminar su voto. O sea, él tenía y debía vivir todo el tiempo de su vida en la tierra absolutamente consagrado a Dios y absteniéndose de todo aquello que Dios prohibió en el voto del Nazareo. Entonces, dice que Manoa, una vez que su esposa le cuenta, clama a Jehová y le dice, por favor, que venga otra vez el varón de Dios que mandaste para que nos diga qué tenemos que hacer con el niño. Dios condesciende con Manoa, envía al ángel de Jehová otra vez a la mujer, ella va por su marido porque no está con ella, va, le cuenta a su marido, llegan con él y empiezan a platicar. ¿Cuál es la norma de vida del niño y qué tiene que hacer? ¿Ok? La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Y es lo mismo. Ella, durante el tiempo que va a estar embarazada, no puede comer vid, ni tomar vino, ni cerveza, no comerá cosa inmunda y tiene que guardar todo lo que le mande. Entonces, básicamente, lo que él dice es, déjame que te presente un sacrificio. Y si ustedes continúan con la lectura, se van a dar cuenta que le presentan el sacrificio y luego él sube en la llama del sacrificio. Y básicamente dijeron, nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y aquí entienden que ese es el ángel de Jehová y el ángel de Jehová es Dios.
Entonces ciertamente vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y su mujer le dijo, bueno, si nos quisiera matar, pues no se hubiera tomado, vamos, el holocausto. O sea, él permitió que se lo presentáramos y nos ha dicho todo lo que va a pasar con nuestro hijo. Entonces acá tienes la presentación de un milagro, una mujer estéril sin hijos, tiene a un hijo que Dios ha determinado que desde la cuna hasta la tumba va a ser un nazareo. Y estas son sus restricciones. Así que Dios cumplió su palabra y nace Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y nota, y el espíritu de Jehová comenzó a impulsarlo. El espíritu de Jehová comenzó a impulsarlo. Dios empezó a trabajar en la vida de Sansón para que Sansón cumpliera el propósito que Dios le había determinado. Mientras él cuidaba su voto de Nazareo, no beber nada que tuviera que ver con vino ni con uvas, no tocar ningún cadáver, no cortarse el cabello. Y por llamamiento divino, otra vez, él iba a conservar su voto, no por elección propia, por llamamiento divino durante toda su vida. Es decir, su vida debía ser una vida absoluta de consagración a Dios. Y por favor, por favor, por favor, no estén pensando que Sansón era un hombre musculoso y fuerte. Su fuerza no venía ni de su cabello ni de sus músculos. Otra vez en la cultura popular, ¿sí? Piensan que Sansón era con muchos músculos. O sea, él, él era un milagro. Él tenía la fuerza que tenía y lo vamos a ver durante el tiempo, bueno, que estemos con 4 capítulos que van a hablar de Sansón, que cuando esta fuerza como que llegaba a él, dice, y venía el Espíritu Santo sobre Sansón, y venía el Espíritu Santo sobre Sansón. Esta fuerza venía cuando el Espíritu Santo le capacitaba. No eran sus músculos, ni era su cabello. El cabello era la señal, el símbolo de su consagración a Dios. Entonces su fuerza, por favor, esto es importante que teológicamente lo entiendan, su fuerza no residía ni en sus músculos ni en su pelo, sino en la gracia de Dios que estaba descansando sobre Sansón, y cada vez que el Espíritu Santo venía sobre Sansón, era el símbolo de su pacto, entonces era como un sacramento personal para Sansón. Y noten que él dice, él comenzará a salvar a Israel de los filisteos, es lo que le dijo a la pareja. Porque al final, ¿cuándo es que realmente Dios salva completamente al pueblo de Israel de los filisteos? Hasta la monarquía. Digo, comienza con Sansón, pero va a tener que venir Samuel y Saúl y David para posteriormente que se termine completamente la opresión filistea. ¿Ok? Entonces, aquí nos presenta ya a Sansón, quién era Sansón, dónde estaba la fuerza de Sansón y muy importante que para que se enfatice la gracia de Dios, otra vez, y lo quiero reiterar, no podemos tener a un Sansón en la mente como el que nos pintan las películas, porque no había explicación alguna para la fuerza de Sansón, sino el poder del Espíritu Santo que venía sobre él por su voto de consagración. Y recuerden, la misión de Sansón era empezar a salvar a Israel de los filisteos. Entonces ya nació Sansón, el espíritu está sobre Sansón y comienza Jueces 14 diciendo, y descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces él baja, ve a una filistea y sube con su padre y su madre y les dice, he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tomádmela por mujer. Si Sansón era el instrumento de Dios para empezar a salvar a su pueblo de los filisteos, no tiene mucho sentido que Sansón se quiera casar con una filistea. Ustedes recuerdan que Sansón está consagrado al Señor. ¿Qué le dijeron sus papás? Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
Aquí Sansón se quiere casar con una mujer pagana. Los filisteos son paganos. ¿Ustedes se acuerdan allá en Éxodo? Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, estos son los filisteos, para que esto no sea de tropiezo en medio de ti. Esto es desde el Éxodo. Vamos, aquí ya están en la tierra prometida, ya pasamos todo lo que ya vimos, ya están en poder de la tierra prometida. No hagas alianza con los moradores, no te cases con ellos. Tienes que derribar sus altares, tienes que quebrar sus pilares sagrados, talar sus árboles. No te inclinarás ante otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No hagas alianza con los moradores de aquella tierra y forniquen en pos de sus dioses y sacrifiquen a sus dioses y te llamen y comas de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, hagas fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Jueces? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Jueces? El libertador de Israel se quiere casar con una mujer pagana. Entonces él respondió a sus padres, tómamela por mujer porque ella me agrada. No me importa que sea pagana, no me importa nada. Está desobedeciendo a sus padres. No se aprecia mucho temor de Dios aquí, no se aprecia amor por su voto, más bien se ve desprecio por su consagración a Dios. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, pues él estaba buscando ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Entonces Dios soberanamente, vamos, esto es un poco como la historia de José, cuando es vendido por sus hermanos egipcios, ¿no? No saben que esto viene de Jehová, sin embargo, la conducta de los hermanos es responsable y culpable, pero se mueve dentro del decreto de Dios. Es lo mismo acá. Aquí Sansón está siendo un necio. Aquí Sansón está pecando. Pero esto viene de Jehová porque Dios en su soberanía usa incluso la necedad y la terquedad de Sansón para cumplir sus propósitos y es aquí va a provocar un conflicto con los filisteos. Entonces dice que continúa y Sansón fue y descendió con su padre y su madre a Timnath y cuando llegaron a las viñas de Timnath vieron aquí, vamos, un león joven que venía rugiendo hacia él y noten, y el espíritu de Jehová vino sobre él con poder y lo despedazó como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces van con sus padres pues condescienden con Sansón, bajan a Timnat para arreglar la boda, ustedes saben que antes así era como se hacía, los padres van con los otros padres para platicar y para arreglar la boda, y en el camino está Sansón y se topa con un león que está rugiendo. Ya vimos que los leones dan miedo, despedazan, son voraces y feroces y violentos. ¿Y qué es lo que pasa? El espíritu de Jehová viene sobre él con poder. Y acto seguido, Sansón lo despedaza como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Aquí hay una conjunción copulativa. Esa conjunción copulativa es y. Gramaticalmente me está diciendo que el espíritu de Jehová es la razón por la cual él está despedazando a un león como si fuera un cabrito. No por sus músculos otra vez. En realidad, muy probablemente no era el hombre musculoso que se presenta, pero está el Espíritu de Jehová como agente de su gran fuerza, porque despedazar a un león como si fuera un cabrito con las manos desnudas no es cualquier cosa. Entonces, quiero que vean
cómo siempre está conectado el despliegue de su fuerza bruta o grande con que el Espíritu de Dios está viniendo para darle esa capacidad. Y dice que no declaró nada a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó para ver el cuerpo muerto de león. Y aquí en el cuerpo de que, vamos, el león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando llegó a su padre y a su madre, les dio también para que comieran, pero no les declaró que había tomado la miel del cuerpo del león. ¿Qué está haciendo aquí Sansón? ¿Qué otra cosa está violando de lo que Dios le ordenó que no hiciera? Lo del cadáver. Exacto, hay un cadáver, él mató a un león como si fuera un cabrito, luego ahí en el león, por alguna razón, se formó un panal con abejas, él fue al cadáver del león, tomó la miel del cadáver y se puso a comerla. Hasta este momento, Sansón nos está mostrando que a él el voto no le importa. A él el voto no le interesa. Es más, lo desprecia. Tan lo desprecia que ve un cadáver, voy y lo toco. Y por eso el texto es enfático en que nos habla del cuerpo de león, muerto de león, y luego que le dio a sus papás, y luego dice, pero no les declaró que había tomado la miel del cuerpo de león. ¿Por qué? Porque aquí ya violó otra vez su voto. Y sus papás sabían lo que les dijo Dios. Entonces, él sabe lo que tiene que hacer, no se lo dice a sus padres, pero él sabe que está pecando. Vino pues su padre a la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos lo vieron trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces, aquí ya nos está, digamos, hablando, ¿no? De la fiesta, ¿no? Una vez que Sansón ya rompió su voto cuando tocó un cadáver y se hizo, como ya vimos ahí, vamos en números, ceremonialmente impuro y muestra su imprudencia a la consagración y no parece que le importe, va y se casa. Y aquí ya está en el banquete de bodas. Entonces, los filisteos le llevan a 30 filisteos para que sean sus compañeros en la fiesta, ¿no? Y Sansón dice que les propone un enigma, un acertijo. Si en los 7 días del banquete vosotros en verdad me lo declarareis y descubriereis, yo os daré 30 telas de lino y 30 mudas de vestidos. Mas si no lo pudieres declarar, vosotros me daréis las 30 telas de lino y mudas de vestidos. Y ellos respondieron, proponos tu enigma y lo iremos. Entonces él está en una fiesta, se pone a hablar y le dice, a ver, les voy a poner un acertijo. Ok, vamos a apostar. Si ustedes adivinan qué es, yo les doy tanto telas como vestidos o mudas de ropa, que esto es costoso, vamos, en este tiempo. La fiesta dura 7 días, tienen 7 días para que lo adivinen. Pero si no lo descifran, ustedes me lo van a dar a mí. Ok, ¿cuál es tu enigma? Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y aconteció que el 7º día dijeron a la mujer de Sansón, esta es ya su esposa, ya se casó con una filistea, ya se casó con una pagana, ya violó su voto, ya tocó un cadáver. Persuada a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos llamaste aquí para despojarnos? Entonces van con su esposa y le dicen, tienes que hacer algo, ve que te diga cuál es la respuesta, porque si no vamos a perder una fortuna y te vamos a matar a ti y a tu papá. Y lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró con él o delante de él los 7 días que ellos tuvieron el banquete, pero aconteció que al 7º día él se lo declaró porque lo constreñía y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes de que el sol se pusiera, antes de que se venciera el plazo para que ellos
le dijeran el significado. Los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Qué cosa hay más fuerte que un león? Y él le respondió: si no hubierais arado con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma. O sea, pues ya lo adivinaron. Él sabe de inmediato que la que les dijo fue su esposa. Por eso les dice: ustedes araron con mi novilla. ¿Ok? Y entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder y descendió a Ascalón e hirió a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido de enojo, subió a casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, que antes había sido su amigo. O sea, entonces él se enoja porque su esposa les contó, él ya tiene que pagar porque él apostó, es mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu de Jehová viene sobre él con poder, otra vez conectando siempre sus hazañas con el Espíritu de Dios viniendo sobre él con poder. ¿Y qué dice? Que le robó a 30 personas su ropa. Y así que fue y pagó a los que le adivinaron el enigma, y tomaron a su mujer, porque él se fue muy enojado, tomaron a su mujer y se la dieron a otra persona como su esposa. Entonces, hasta aquí esto parece como que una vida un poco trágica, un poco desenfrenada, un poco vivida con impulso, pero sobre todo no nos dice nada de temor de Dios, no nos dice nada de su consagración. Ahora, el Espíritu Santo vino sobre él con poder. ¿Para qué? Para juzgar a los filisteos. Porque dice que bajó a Ascalón y fue contra 30 hombres de los filisteos. Entonces, Dios usa su matrimonio fallido, porque recuerden, los papás no sabían que esto venía de Jehová, no porque fuera ordenado por Jehová, sino porque Dios usa nuestro pecado aún para cumplir su propósito, para iniciar un conflicto y hostilidades con los filisteos. Pero aquí queda claro que este juez no es un muy buen juez. Este juez es un juez bastante carnal. Es un juez bastante inmaduro. Es un juez bastante necio. Se casa de manera precipitada con una mujer pagana, cede a la manipulación de su esposa y luego estalla en ira y abandona a su mujer y se va. Con todo, vamos 2 capítulos, faltan otros 2 de Sansón, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Pero con todo lo que vamos a ver después, Sansón aparece en Hebreos 11, en el famoso capítulo de los que se conocen como los héroes de la fe. Y esto nos va a mostrar muchas cosas del carácter de Dios. Ahora, es bien importante recordar que Sansón es un juez diferente a los demás, porque los demás jueces están dirigiendo al ejército, pero Sansón siempre trabaja solo. Él no necesita un ejército. Él solito puede. ¿Por qué? ¿Por su gran musculatura? No, porque el Espíritu de Jehová descendía sobre él con poder cada vez que Sansón él requería esta fuerza sobrehumana. Y la próxima semana, en el versículo 15, vamos a ver que Sansón va y él intenta recuperar a su esposa. Pero básicamente pues le dice: no, es que fíjate que ya se la di a tu compañero, ¿no? Y entonces ahí Sansón se molesta otra vez. Pero Dios comienza los conflictos con los filisteos por medio de la necedad de su juez. Él, no lo olvidemos, es culpable, responsable y libre de las decisiones que está tomando,
Sin embargo, sus decisiones se mueven dentro del decreto divino. Aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna una pregunta, comentario sobre lo que vimos hoy de Sansón? No. Muy bien. Entonces, denme un momento, por favor. Vamos a terminar con la grabación.